Sin censura hoy te traigo algo que te va a dejar sin aliento, algo que jamás imaginamos bajo el techo sagrado de una iglesia. Imagínate estar en un convento en algún recóndito rincón de México, creyendo que estás al servicio del Diosito, de la Virgen María y del Espíritu Santo, y de pronto descubrir que lo que te rodea es un verdadero infierno disfrazado de oración. ¿Te imaginas? Lo que le hicieron a estas monjas fue peor que cualquier castigo humano. Quédate, porque esto es parte confesión, parte batalla espiritual, total revelación, y créeme, no vas a querer perder ni un segundo. Mi nombre es Sor María Guadalupe Lupita Hernández. Tengo 42 años y vengo de un pueblito llamado San Pedro de los Olivos, en el estado de Puebla, México, un lugar donde las campanas de la iglesia suenan a las 5 de la mañana, donde la abuelita ya te avienta un rosario antes de que abras los ojos, y donde la fe corre en las venas de todos los que nacimos ahí. Mi mamá, la señora Doña Carmen, era una católica fervorosa que vivía para la novena de los viernes, para la peregrinación al cerro y para que su hija cumpliera la primera comunión con flores y mantilla blanca. Así que, como muchas jóvenes del pueblo, yo creí que mi vocación estaba marcada: entrar al convento, ser religiosa, rezar, cuidar almas. Creí que iba a encontrar paz, un propósito santo, pero lo que viví fue otra cosa. Llegué al convento de la Orden de la Inmaculada Concepción, ubicado en un antiguo edificio colonial en las afueras de Cholula, Puebla. Las paredes estaban adornadas con retablos dorados, vitrales que dejaban pasar la luz del amanecer y un silencio reverente que parecía bendecido por el Espíritu Santo. Cada mañana, a las 6 en punto, sonaba la campana y nos reuníamos todas en la capilla. Iniciemos con el cántico. Hermanas, decía la Madre Superiora, que el Señor nos ilumine. Y así era, cantábamos, rezábamos el rosario, hacíamos la meditación, íbamos a misa. Yo estaba feliz, sentía que la Virgen me tomaba de la mano. Durante los primeros meses fue un verdadero privilegio compartir el pan, servir en la cocina, ir a las misiones del pueblo cercano, ayudar a los niños pobres, dormir en camas sencillas, despertar temprano para el oficio divino. Yo pensaba, esto es lo que Dios quiere de mí, pero, poco a poco, algo empezó a hacer clic en mi interior, un pequeño murmullo de duda que se fue volviendo un grito silencioso. La Madre Superiora, la hermana Sor Ana Teresa, era respetada por todo el obispado. En las reuniones con el párroco de la iglesia del pueblo decía frases como: aquí no hay lugar para la debilidad, solo las fuertes sirven al Señor. Y yo, que era joven y confiada, no entendí lo que eso realmente significaba, pero pronto lo supe. Las novenas dejaban de ser noches de canto para volverse vigilias interminables. Lo que antes fue tiempo de oración se convirtió en horas de silencio forzado, con la luz apagada, y la orden de no moverse, que cada una examine su alma, decía la Madre Superiora, mientras cerraba las puertas del convento. Las monjas tenían que confesar sus pensamientos cada 3 días, y no era solo hablar de pecados, era hablar de miedo. ¿Has sentido deseo?, preguntaba la Madre Superiora en voz alta delante de las demás. Aquí no hay lugar para el mínimo desliz. Sentí que cada latido de mi corazón era observado. Empezaron los castigos: no ir a la misa dominical en el pueblo, silencio completo en la mesa, servir sin comer, y la peor de todas, aislamiento en la celda. Que el Espíritu Santo purifique tu alma, decían mientras me dejaban en una pequeña habitación sin ventana, con solo un crucifijo en la pared. Y entonces comprendí que algo muy oscuro estaba en marcha. Las monjas más viejas me advertían en voz baja: Lupita, guarda el secreto. Aquí no se habla de lo que pasa detrás del muro. Pero mi corazón gritaba: ¿por qué callamos? Así, las novicias éramos entrenadas para obedecer sin cuestionar, para amar sin preguntar, para callar sin aliento. Había rezos, ayunos extremos de 24 horas sin comer y penitencias que parecían casi medievales.
En la peregrinación anual al Cerro de la Virgen de los Remedios, en vez de canto y júbilo, la Madre Superiora nos hacía caminar descalzas sobre grava, en silencio, durante la noche, bajo el frío y la neblina, sin decir palabra. Eso fortalecerá vuestro espíritu, decía ella, pero lo que fortalecía era el miedo. Una de mis hermanas, la hermana Sor Lucía del Carmen, empezó a tener pesadillas recurrentes, sombras que entraban en la capilla en la madrugada, voces que no eran humanas llamando su nombre, y una sensación permanente de que algo la seguía. Cuando lo contó, la Madre Superiora respondió: el diablo nunca descansa, confiesa, y ahí empezó a usarla como ejemplo: si tú no estás vigilando, el enemigo entra, todas deben cuidar su alma. Sor Lucía fue relegada a la cocina, trabajando sin descanso, casi sin dormir, hasta que su salud comenzó a decaer. Yo seguía creyendo que lo que vivíamos era un servicio santo. Me decía, si esto es lo que le hace Dios a sus elegidas, ¿quién soy yo para cuestionar? Pero la verdad golpeaba cada vez más fuerte. En las reuniones en la sala de la Madre Superiora, ella agarraba un libro viejo hecho de cuero y decía: estas directrices vienen de nuestros fundadores, y señalaba pasajes de orden estricta, obediencia absoluta, silencio, renuncia al mundo, incluso a la familia. Pero lo que no nos decían era que, junto a esas directrices, venía una estructura de control tan sutil que nos robaba la libertad de pensar, de sentir, incluso de orar como queríamos. Y ahí, en esa rendija de luz que se abre cuando alguien se atreve a ver la verdad, descubrí algo que me heló la sangre. La Madre Superiora y el párroco parecían tener una alianza oculta, actos de castigo que no aparecían en los libros, confesiones forzadas que terminaban en amenazas, monjas que desaparecían por largas semanas sin dar razón. Yo, Lupita, me sentí atrapada en una red que aparentaba ser sagrada pero que era ponzoñosa. Una noche, después de la misa de las 9, escuché un susurro en el pasillo. Era la hermana Sor Isabel, llorando. Me asomé por la rendija y la vi con la cabeza entre las rodillas, temblando. Me acerqué y le dije con voz quedita: ¿qué pasa, hermana? Ella levantó la mirada y su rostro estaba pálido. Sus labios decían algo que no se escuchó: ayúdame. Esa palabra resonó en mí como un tambor sagrado. Comprendí que no se trataba solo de obedecer al cielo, sino de sobrevivir a un infierno cultivado por quienes debían guiar nuestras almas. Fue entonces que empecé a cuestionar: ¿y si no es Dios quien me pide esto, sino alguien que usa el nombre de Dios para esclavizar? ¿Y si la obligación de silencio es la trampa más peligrosa? Mi fe, mi inocencia, se vieron puestas a prueba, y en el fondo del convento, había una voz que gritaba mi voz aunque la aterrorizaban: Lupita, encuentra la salida. Lo que vino después fue aún más oscuro. Lo que les contaron a otras monjas como castigo y deber santo, resultó ser rituales improvisados que rozaban el abuso espiritual. Lo que uno creía que era prueba de fe era en realidad un mecanismo de control tan perverso que el cuerpo y el alma dolían. Y todo esto, te lo advierto, quedó registrado en el silencio de los muros del convento, en las lágrimas que nadie vio, en las voces que nadie escuchó. Pero yo voy a contarlo, porque la verdad no puede seguir enterrada. En la próxima parte vas a conocer cómo descubrí el diario secreto, cómo me enfrenté a la Madre Superiora, cómo dejamos de ser bendecidas para convertirnos en prisioneras del celo mal entendido. Vas a ver la huida, el riesgo, la liberación, y cómo, al final, encontré una fe que era tan fuerte como la que creí al entrar, pero liberada de cadenas humanas. El diario escondido y la verdad que quema. No recuerdo exactamente el día, pero sí el frío que sentí en el estómago cuando encontré aquel cuaderno viejo. Fue una mañana en que la Madre Superiora nos había mandado limpiar el ala antigua del convento, una zona que casi nunca se usaba. Yo estaba sola, barriendo una pequeña biblioteca abandonada. Entre los estantes polvorientos, algo sobresalía de entre unos libros mohosos,
un cuaderno forrado con tela azul, con bordes gastados y un lazo que apenas lo sostenía cerrado. Lo abrí con manos temblorosas. No tenía nombre, ni fecha, ni firma. Solo decía en la primera hoja, con letra temblorosa: si alguien encuentra esto, no calle, que sepa lo que vivimos, para que no crean que fue castigo divino, sino perversión humana. Era el diario de una exmonja, una hermana que había estado ahí, entre nosotras, años antes. Escribía cosas que parecían sacadas de una película de horror, pero todo encajaba con lo que estábamos viviendo. Hablaba de ceremonias de expiación en la madrugada, en la capilla cerrada, de pruebas de pureza donde las monjas eran obligadas a confesar lo impensable, y lo más espeluznante, de desapariciones. Una frase me quemó el alma: a Sor Clara la sacaron de su celda a la fuerza, no volvió. Dijeron que fue enviada a una misión en Oaxaca, pero yo escuché su grito la noche anterior. Yo había escuchado lo mismo meses atrás. Una noche, gritos ahogados, luego, silencio, y después, la explicación superficial: fue enviada en misión de caridad. Pero ya sabía que algo no cuadraba. El miedo que se transforma en coraje después de leer ese diario, que escondí entre mis ropas, todo cambió. Empecé a ver los gestos de la Madre Superiora con otros ojos. La forma en que el padre Julián llegaba siempre a las mismas horas, caminaba por los pasillos prohibidos, y hablaba en voz baja con algunas hermanas mientras otras evitaban mirarlo. Una tarde, en el refectorio, noté que Sor Isabel, la misma que me había susurrado ayúdame, tenía una marca en el cuello, una marca como de soga. Me acerqué a ella después de la oración, y con voz quebrada me dijo: no digas nada, o te pasará lo mismo que a Sor Clara. Ahí entendí que lo que ocurría en ese convento no era solo espiritual, era un tipo de prisión disfrazada de santidad. Usaban el miedo, la vergüenza, la obediencia y la palabra de Dios para encubrir abusos que ninguna de nosotras se atrevía a nombrar en voz alta, y lo peor, nadie afuera lo sospechaba, porque éramos las buenas, las vírgenes del Señor, las mujeres puras. Un plan de escape que nace del dolor. Esa noche recé de rodillas, pero no como siempre. No recé el rosario, no recé la oración del día, recé con mi voz. Dije: Diosito, si tú estás conmigo, dame una señal, porque si esto es lo que tú quieres para mí, entonces no sé si puedo seguir creyendo. Y por primera vez en años, lloré en voz alta. Fue Sor Lucía quien me ayudó a decidir. Ella ya no hablaba mucho, se le notaba ausente, rota. Me miró una tarde y me dijo con voz ronca: hay una salida por la cocina, detrás del horno viejo. Nadie la revisa. Yo la sexta cuando la madre Ana se desmayó hace años. Pero nadie se atreve a usarla. Y así empezó a tomar forma un plan. Necesitaba pruebas, pero más que nada, necesitaba valor. El diario era mi única evidencia, pero también, si me descubrían con él, era mi sentencia. Así que lo copié, página por página, cada noche, en papeles que escondía dentro de la tapa de mi breviario. Sabía que no podría hacerlo sola. Le conté a Sor Isabel. A ella le temblaban las manos. Me dijo: ¿y si nos matan antes de salir? Le respondí: ¿y si nos morimos quedándonos? La noche del escape todo estaba planeado para una noche de tormenta, porque sabíamos que el trueno silenciaría cualquier ruido. Esa noche la lluvia cayó como si el cielo llorara por nosotras. Fingimos estar enfermas durante el día para quedarnos en la celda, y cuando la última campana sonó, pasadas las 9, nos pusimos en marcha. Fuimos en silencio por el pasillo, descalzas, sintiendo cada piedra del suelo bajo los pies. Cada sombra parecía un demonio, cada crujido un delator. Llegamos a la cocina y detrás del horno encontramos lo que Sor Lucía había dicho: una pequeña puerta de madera podrida. Estaba cerrada con una tranca, pero vieja, fácil de soltar. Cuando la abrimos, el olor a tierra húmeda nos golpeó. Era un pasadizo subterráneo, corto, que llevaba a la parte trasera del huerto del convento. Salimos corriendo, sin mirar atrás. La lluvia nos empapaba,
pero no importaba. Estábamos vivas, estábamos fuera, éramos libres, o eso creímos, perseguidas. Aún fuera nos refugiamos en la casa de una tía lejana de Sor Isabel, en Atlixco, una mujer que apenas creía nuestras palabras, pero al ver nuestras caras y el diario que yo llevaba escondido, se santiguó y nos ofreció pan y cama. Al día siguiente, llegaron 2 hombres del obispado. Venimos a hablar con las hermanas que abandonaron su vocación. Querían que regresáramos. Decían que habíamos sido influenciadas por el diablo, que necesitábamos reconducción. Pero la tía de Isabel fue más lista, les dijo que ya no estábamos ahí, que nos habíamos ido al norte. Pasamos semanas escondidas, cambiando de casa, evitando lugares religiosos. Sentíamos miedo cada vez que escuchábamos una campana de iglesia, pero poco a poco, el silencio se volvió calma, y la calma, esperanza. Un día, en un pequeño pueblo cerca de Zacatlán, fuimos a una iglesia evangélica, no por rebeldía, sino porque alguien nos dijo que ahí ayudaban a mujeres en crisis. Nos recibieron con abrazos, sin preguntas, sin presiones. Nadie nos pidió confesión, solo nos escucharon, y por primera vez, después de años, sentí que mi fe no era una cadena, sino un puente. Nos dieron un lugar donde vivir. Nos ayudaron a denunciar de forma anónima. El diario fue entregado a una organización de derechos humanos. No sabemos qué pasó después dentro del convento, pero meses más tarde, nos enteramos de que la Madre Superiora fue trasladada por razones de salud y que varias novicias habían sido enviadas a casas de retiro. Hoy, años después, entiendo que Dios no habita en paredes frías ni en mandatos llenos de culpa. Dios vive en la verdad, en la libertad, en el amor real. Y lo que le hicieron a esas monjas, lo que nos hicieron no fue castigo divino, fue perversión humana disfrazada de santidad. Y por eso hoy lo cuento, porque si tú estás escuchando esto, y alguna vez pensaste en callar lo que duele por respeto a la fe, recuerda, callar no siempre es santo, a veces, hablar es lo más sagrado que podemos hacer. El eco de las desaparecidas después de todo lo que vivimos, no pudimos quedarnos de brazos cruzados. Aunque habíamos escapado, nuestras hermanas seguían allá adentro, y cada noche que pasaba, soñábamos con las voces de las que nunca salieron. Yo cerraba los ojos y escuchaba a Sor Clara, a Sor Elena, incluso a Sor Marta, la más joven, que apenas tenía 18 años cuando ingresó. ¿Qué les habían hecho? ¿Dónde estaban? Una tarde recibimos una carta sin remitente. Era solo una hoja, escrita a máquina, con una frase aterradora: el silencio protege el alma. Si siguen hablando, no solo ustedes van a pagar. Mi sangre se heló. Sor Isabel temblaba, y con justa razón. Esa carta confirmaba que nos estaban siguiendo, que había ojos puestos sobre nosotras, pero, al mismo tiempo, fue la confirmación de que teníamos que seguir adelante. La búsqueda de justicia. Nos acercamos a una periodista independiente de Puebla, una mujer valiente, curtida por años de cubrir casos de injusticia en comunidades rurales. Se llamaba Teresa Aguilar, y cuando le contamos la historia, no dudó ni un segundo. No es la primera vez que escucho algo así, me dijo. Pero sí es la primera vez que alguien se atreve a hablar con pruebas. Le mostramos el diario, las cartas, los nombres, y Teresa comenzó a investigar. Durante semanas se metió en archivos eclesiásticos, visitó pueblos, habló con exmonjas que habían salido años antes, muchas de ellas quebradas, otras con miedo de hablar. Algunas dijeron frases como: sí, yo también sexta cosas, pero ¿de qué sirve hablar si nadie nos cree? Me dijeron que si abría la boca, mi alma iba a arder en el infierno. Me hicieron confesar pecados que nunca cometí, solo para complacer a Dios. O eso me dijeron. La estructura del miedo estaba tan bien construida que hasta después de salir del convento, las mujeres seguían presas del silencio. El testimonio que lo cambió todo fue gracias a una exmonja, Sor Catalina, ya mayor,
que el caso empezó a tomar forma real. Ella vivía sola en un pueblo llamado Tetela de Ocampo. Cuando Teresa la localizó, al principio se negó a hablar, pero una frase la quebró: lo que usted vivió, otras lo siguen viviendo ahora. Y entonces Catalina habló, y lo que dijo fue tan crudo, tan brutal, tan real, que no pudo ser ignorado. Confirmó el uso de habitaciones secretas en el convento, castigos físicos, privación del sueño, ayunos impuestos durante semanas, y algo aún más oscuro, el padre Julián organizaba ceremonias nocturnas donde algunas novicias eran sometidas a ritos extraños. Nos decían que era una limpieza del alma. Cuando Teresa publicó el primer reportaje, el pueblo se dividió, muchos se escandalizaron, otros se negaron a creerlo. Eso no puede ser, decían. El padre Julián ha sido siempre un santo, pero ahí estaba todo, documentado, descrito con fechas, con nombres. La reacción de la Iglesia. El obispado lanzó un comunicado tibio: estamos al tanto de ciertas acusaciones, y se abrirá una investigación interna para esclarecer los hechos. La Iglesia siempre ha estado del lado de las víctimas, pero no hubo nombres, no hubo sanciones, no hubo transparencia. El convento fue cerrado temporalmente, la Madre Superiora enviada a un retiro espiritual, el padre Julián trasladado a otra diócesis, lejos de Puebla, y el pueblo, dividido entre la devoción y la duda. Nosotras, mientras tanto, habíamos sido etiquetadas como rebeldes, herejes, incluso poseídas. Algunos familiares nos dieron la espalda. Están haciendo quedar mal a la Iglesia, dijo una prima, pero mi alma sabía la verdad. Sabía que si me callaba, sería cómplice, y ya había visto demasiado. El precio de la verdad. Contar la verdad no fue gratis. Recibimos amenazas, nos cerraron puertas, algunas veces, nos escupieron en la calle. En una ocasión, cuando fuimos a dar testimonio en una comunidad cercana, un grupo de señoras nos gritó: traidoras, el demonio habla por sus bocas. Pero también recibimos cartas de mujeres que dijeron: gracias por hablar. Yo pasé por lo mismo y nunca tuve el valor. Una joven de Guadalajara escribió: después de escuchar su historia, decidí no entrar al convento. Pensé que si servía a Dios tenía que dejarlo todo, pero ahora sé que Dios no quiere mi dolor, quiere mi verdad. Y eso fue lo más poderoso, porque ahí entendimos que no solo habíamos escapado para salvarnos a nosotras, lo hicimos por todas las que vendrían después. Reencuentro con la fe. Pasó el tiempo, y poco a poco, el dolor dejó de ser herida abierta y se convirtió en cicatriz, una marca que no se borra, pero que ya no duele al tocarla. Volvimos a orar, pero de otra forma, ya no con miedo, ya no con fórmulas vacías. Orábamos en voz alta, con nuestras palabras, con nuestra historia, y descubrimos que Dios no estaba en los muros del convento, sino en el abrazo de una mujer rota que decide sanar, en la palabra que libera, en la justicia que se alza. Una nueva misión hoy. Sor Isabel y yo ya no usamos ese título, pero nos seguimos diciendo hermanas. Ayudamos a otras mujeres que salen de comunidades religiosas opresivas. Les damos refugio, apoyo psicológico, espacio para hablar. Fundamos una pequeña casa llamada La Llama que no se apaga, en honor a todas las que fueron silenciadas. Ahí recibimos a jóvenes de todo México, algunas con fe, otras sin ella. No importa, lo que importa es que se sientan escuchadas. Lo que le hicieron a esas monjas fue más que un castigo humano, fue una manipulación del alma, una traición disfrazada de santidad, pero también fue el inicio de una revolución silenciosa, porque cuando una mujer rompe el silencio, otras miles encuentran la voz. Y tú, que me escuchas, si alguna vez pensaste que tu sufrimiento era parte del plan de Dios, déjame decirte algo que cambió mi vida. Dios no te quiere rota, te quiere viva, libre, plena. No le temas a la verdad, porque la verdad, cuando se dice con el corazón, es el acto más sagrado de todos. El perdón que no llegó del cielo. Los años pasaron, pero en el alma quedó una grieta, porque aunque pudimos escapar,
Había algo que ninguna oración, por más sentida que fuera, podía borrar, la pregunta que se repetía como eco en la mente, una y otra vez. ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso pasó? Esa pregunta me atormentó más que cualquier castigo, más que cualquier amenaza, porque cuando una entrega su vida a la fe, espera encontrar refugio, y cuando el refugio se convierte en cárcel, el alma queda a la deriva, y es ahí donde el silencio duele más, no por lo que callaste, sino por lo que gritaste por dentro y nadie escuchó. Hubo días en que deseé volver al convento, no por nostalgia, sino por rabia. Quería enfrentar a la Madre Superiora y preguntarle, ¿con qué derecho jugó con nuestra fe? Quería mirarla a los ojos y decirle, nos robó la juventud, la inocencia, pero no nos va a robar el futuro. El retorno al origen un día, impulsada por una mezcla de coraje y necesidad de cerrar ese ciclo, volví a San Pedro de los Olivos, mi pueblito natal. Las calles seguían igual, polvorientas, con olor a pan recién hecho y a tierra mojada. La iglesia del centro aún tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde mi madre solía llevarme de niña a rezar, pero todo se sentía más pequeño, como si el tiempo hubiera encogido las paredes y agrandado mis heridas. Al entrar a la iglesia, me arrodillé, no para rezar como antes, sino para enfrentarme con esa versión de mí que, años atrás, pensaba que servir a Dios era desaparecerse. Miré al altar, a la imagen de Cristo crucificado, y dije en voz baja, si tú eres amor, ¿por qué tanto dolor en tu nombre? Y en ese silencio sagrado, sin voces celestiales ni luces divinas, solo una certeza me inundó el pecho: Dios no lo quiso, Dios lo vio, y lloró con nosotras. Encuentro inesperado a la salida de la iglesia me crucé con una mujer mayor. Me miró con ojos grandes, cargados de años y sabiduría, y me dijo, tú eres Lupita, ¿verdad? Sí, y usted, soy Tomasa, tu catequista de niña. Yo te preparé para tu primera comunión, ¿te acuerdas? Al principio no la reconocí, pero su voz traía la misma ternura que recordaba de niña. Me abrazó y sin preguntar nada, susurró. Siempre supe que algo pasaba en ese convento, pero nadie me creía, y entonces me invitó a su casa, donde me preparó un café de olla con pan de elote. Ahí me dijo algo que guardo hasta hoy. El diablo no siempre tiene cuernos, mi niña, a veces usa sotana, reza el rosario y da sermones. Por eso hay que escuchar con el corazón, no con miedo. El perdón que no fue automático. Pasaron semanas. La historia ya no era noticia. El convento seguía cerrado. Las monjas, dispersas. El padre Julián, intocable. Y yo, cargando una mochila de recuerdos que pesaban más que cualquier hábito. Un día me llamaron de una emisora de radio local. Querían entrevistarme, querían saber la historia completa. Acepté, no por fama, ni por revancha, sino porque sabía que aún había muchas Lupitas allá afuera, viviendo en silencio, creyendo que su sufrimiento era prueba de santidad. La entrevista fue dura, lloré, me temblaba la voz, pero también sentí una fuerza que nunca había sentido antes. Al terminar, el locutor me dijo, ¿sabes que esta llamada puede salvar una vida? Y yo respondí, no importa si es una sola. Si una mujer decide no entrar al convento por miedo, ya valió la pena. Mensaje a las que aún están dentro: si tú estás viendo esto, y formas parte de una congregación donde se impone el silencio, donde se castiga el pensamiento, donde el amor se transforma en obediencia ciega, quiero que sepas algo que me tomó años entender. No es Dios quien te quiere callada, no es Dios quien te quiere rota, no es Dios quien te quiere invisible. Dios no necesita mártires, necesita mujeres libres, fuertes, con voz, porque el Espíritu Santo no habita en el miedo, sino en la verdad. La visita final al convento. Volví al convento solo una vez más. Ya estaba vacío, cubierto de polvo, con olor a abandono. Las paredes estaban descarapeladas, la capilla, cerrada. Me acerqué a la puerta principal y dejé un papel, no una carta, no un reclamo,
Solo una frase, el silencio fue nuestra cárcel, la verdad, nuestra liberación, y me fui yo, no miré atrás, porque ya no era la misma. Contar esta historia no me devolvió el tiempo perdido, pero me dio algo aún más valioso, sentido. Hoy entiendo que la fe no se trata de obedecer hasta quebrarse. La fe real es la que nos empuja a buscar la justicia, la que nos permite decir, aquí estoy, herida, sí, pero viva, y con vos. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo, no guardes esta historia para ti, compártela, háblala, cuéntasela a quien tenga dudas, a quien haya sentido alguna vez que su espiritualidad se convirtió en peso, porque cada vez que una verdad sale a la luz, un muro del miedo se derrumba. Cuando el alma vuelve a cantar después de tantos años de oscuridad, una se pregunta si todavía es posible volver a sonreír con el corazón, si después del silencio, de la culpa, del miedo, la fe puede renacer, y te juro que sí, pero no es un milagro que baja del cielo, es un trabajo diario, es como reconstruir una iglesia desde los cimientos, piedra por piedra, lágrima por lágrima. Mi alma no volvió a ser la misma. Pero eso no es algo malo, ahora es más fuerte, más despierta, y aunque a veces todavía tengo pesadillas, me veo encerrada en una celda, escuchando los pasos de la Madre Superiora acercándose, me despierto y respiro profundo, miro al cielo y digo, gracias, Diosito, porque hoy no tengo miedo, volver a creer, a mi manera volví a creer, pero no en una iglesia, ni en un dogma. Volví a creer en la fe que consuela, en la oración que no obliga, en la comunión con el prójimo sin necesidad de castigo. Ahora cuando rezo, lo hago con palabras que salen del alma, no memorizadas, no impuestas. Rezo por las que aún están dentro, por las que no tienen fuerza para hablar, por las que piensan que el sufrimiento es su cruz obligatoria, porque yo también lo creí. Me decían que si dolía, era señal de que Dios me estaba puliendo como oro, que el dolor era santidad, que las lágrimas eran bautismo de fuego, pero ahora sé que eso fue mentira, una mentira envuelta en incienso, testimonios que llegaron después con el tiempo. Más mujeres se acercaron a nosotras, llegaban en silencio, cabizbajas, cargando mochilas emocionales pesadas como cruces. Algunas no hablaban, solo lloraban, y en sus llantos, escuchábamos nuestras propias historias. Una joven de Michoacán nos dijo, me hicieron firmar un voto de castidad sin entenderlo, tenía 16 años. Nunca vi a mi familia otra vez. Otra de Chiapas nos confesó, me obligaban a lavar los pies del Padre cada viernes como penitencia, decían que así limpiaba mis pecados. Y una señora de más de 60 años, de Jalisco, reveló, estuve 30 años en un convento, me prohibieron leer, me quitaron mi nombre, solo me llamaban hermana número 12. Cada historia era una herida nueva, pero también una semilla, porque al hablar, al romper el silencio, esas mujeres volvían a nacer, y nosotras con ellas, una red secreta de ayuda. Empezamos a formar lo que llamamos, en secreto, la Red de las Voces Libres. No era una organización formal, ni tenía logo, ni buscaba reconocimiento, era un grupo de mujeres para mujeres. Nos comunicábamos por cartas, por mensajes de voz, por encuentros escondidos en casas humildes. Ofrecíamos lo que teníamos, comida, abrigo, escucha, comprensión, y poco a poco, esa red creció, cruzó estados, cruzó fronteras, llegó hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, porque el abuso espiritual no conoce fronteras, y porque el alma, cuando se conecta con otra alma, no necesita idioma, ni permiso. El peso de los que no creen, claro que no todo fue comprensión, muchas veces fuimos juzgadas. Hubo quien nos dijo, ¿por qué no se fueron antes? ¿Están seguras de que no están exagerando? Quizá eso fue solo en su convento, no generalicen. Y cada vez que escuchaba eso, me dolía el pecho, porque volvía a sentirme culpable, como si encima de haber sido víctima, ahora tuviera que justificar mi dolor. Pero aprendí a no discutir con quien no quiere ver,
porque el que no ha estado ahí, en esas celdas frías, con las rodillas sangrando del ayuno forzado, no entiende. El que no ha sentido el peso del silencio religioso, no entiende, y está bien, no lo hago por ellos, lo hago por mí, y por las que sí entienden. El día que vi a la Madre Superiora en la calle, una de las escenas más fuertes de mi vida fue años después. Estaba en Puebla, caminando por una feria artesanal, cuando la vi. La Madre Superiora ya no llevaba hábito, caminaba con un bastón, su cara estaba marcada por los años, pero su mirada, esa mirada seguía igual, dura, fría, dominante. Nos cruzamos por segundos. Me vio, yo la vi, no dijo nada, solo bajó la vista, y ahí entendí que el poder que una vez tuvo sobre mí ya no existía. No me temblaron las piernas, no sentí rabia, no sentí miedo, solo paz, y eso fue el verdadero milagro. Mensaje a quienes aún creen que denunciar es traición para muchas personas. Hablar mal de una figura religiosa es considerado pecado, traición, escándalo, pero hoy te digo esto, hermana, hermano, si me escuchas desde algún rincón de México o de otro país donde el miedo reina, hablar no es traicionar a Dios. Hablar es proteger su nombre de quienes lo ensucian. Hablar es cuidar a las futuras generaciones de repetir nuestros errores, porque el verdadero evangelio no encadena, libera, el verdadero pastor no abusa, protege, la verdadera iglesia no oculta, abraza. No fuimos mujeres débiles por caer en las redes de la manipulación espiritual. Fuimos mujeres con esperanza, con sed de servir, con amor puro por Diosito, y ese amor fue usado en nuestra contra. Pero aquí seguimos, de pie, con la voz firme, y con el corazón sanando día con día, porque la verdad no siempre te hace libre de inmediato. A veces, te hace sangrar primero, pero después, te da alas. Y eso vale cada lágrima. Lo que se oculta detrás del rosario después de todo lo vivido. Hubo una pregunta que empezó a perseguirme más que cualquier otra. ¿Cuántos conventos más esconden lo mismo? Y aunque mi historia fue en Puebla, supe por otras hermanas que lo mismo pasaba en Tlaxcala, en Hidalgo, en Veracruz, en conventos chiquitos, perdidos entre cerros, donde nadie pregunta nada, porque es casa de Dios. Y sí, claro que hay conventos donde se vive con amor, con entrega verdadera, con oración sincera, pero también hay otros, donde el rosario se vuelve látigo, donde el ayuno es castigo, donde la confesión se transforma en tortura psicológica. ¿Y sabes lo peor? Que muchos lo saben, muchos lo ven, pero callan, porque no hay que manchar el nombre de la iglesia, porque Dios lo ve todo y sabrá juzgar, porque una monja debe obedecer, no cuestionar. Pero yo te digo algo desde mi corazón de exhermana, Dios no necesita cómplices del silencio, Dios necesita guardianes de la verdad. El caso que destapó más oscuridad un año después de mi denuncia, una joven llamada Irma nos contactó desde Oaxaca. Tenía apenas 19 años y acababa de salir de un convento en la Sierra Sur. Su historia era un espejo del horror. Nos quitaban el nombre, no podíamos hablar con nadie del exterior. Dormíamos 2 horas por noche. Nos decían que si teníamos pensamientos impuros, el demonio entraría en nosotras mientras dormíamos. Y lo más doloroso, me obligaron a denunciar a mi compañera, a acusarla de tentación. Ella desapareció esa noche, nunca más la vi. Escuchar eso me revolvió el alma, porque entendí que nuestra historia no era un caso aislado, era un patrón, una estructura, un sistema. La hipocresía en la jerarquía. En una ocasión, un obispo del norte del país dijo en un evento público, las mujeres consagradas son perlas del cielo, y yo pensé, ¿sabe usted cuántas de esas perlas han sido pisoteadas por los pies de sus propios pastores? Me indignó, porque mientras la Iglesia alzaba la voz contra los escándalos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, aquí en México seguía protegiendo a sus verdugos internos. Los cambiaban de parroquia, los mandaban a retiros, los cubrían con palabras bonitas. Estaba confundido, estaba pasando por una crisis espiritual. ¿Y nosotras? ¿Qué?
¿Quién nos ayudaba a sanar? ¿Quién nos devolvía los años perdidos, la fe herida, el cuerpo marcado? El momento más oscuro hubo un día, no hace mucho, en que sentí que ya no podía más. Una de nuestras compañeras, una exmonja llamada Estefanía, se quitó la vida. Dejó una carta, solo decían: no pude sacar a Dios de la sombra del miedo. Lo amaba, pero también me aterraba. Ese día lloré como nunca, grité, me arrodillé en el suelo de tierra de la casa refugio y le pregunté al cielo: ¿cuántas más? ¿Cuántas tienen que caer para que alguien escuche? Y esa noche, entre el llanto, me dormí con una vela encendida, y soñé con Estefanía, vestida de blanco, caminando entre flores. No dijo nada, solo me miró, y cuando desperté, supe que no podía rendirme, ni por ella, ni por mí, ni por las que vienen. El despertar de un pueblo. Lo que no esperábamos fue que, poco a poco, la gente empezó a abrir los ojos. Mujeres del pueblo que antes nos señalaban, ahora se acercaban a escondidas. Yo también sufrí algo parecido con el padre de mi parroquia, pero me dio miedo hablar. Mi hija quería entrar al convento, pero ahora tengo miedo. ¿Dónde puedo llevar a mi sobrina para que no pase lo que ustedes pasaron? Y ahí nació otra misión: educar, ir a las comunidades, hablar en las ferias, hacer talleres con mujeres, enseñar que servir a Dios no es agachar la cabeza ante el abuso, que la fe verdadera no exige dolor, ni renuncia a la dignidad. No basta con sobrevivir. Hay que transformar el dolor en testimonio, la vergüenza en luz, el abuso en resistencia. Y tú, que llegaste hasta aquí, tienes ahora una semilla en tus manos, una semilla de conciencia, una semilla de verdad. ¿La vas a sembrar? ¿Vas a permitir que otras sigan cayendo en nombre de una falsa fe? ¿O vas a compartir esta historia, hablarla, multiplicarla? Porque cada mujer que habla, salva a otra que aún calla, y en ese eco, Dios sí está presente. Las cicatrices que se vuelven banderas hoy, cuando camino por los pueblos donde antes me escondía, ya no bajo la mirada, ya no me cubro el rostro, ya no me disculpo por haber sobrevivido. Ahora, cada cicatriz es una bandera, cada lágrima, una victoria, porque entendí que no tengo que pedir perdón por haber hablado, que no tengo que avergonzarme por haber escapado, que mi historia, por más dura que sea, puede ser la llave que libere a otra. A veces la gente se me acerca con respeto, con voz baja, como si aún temieran las consecuencias. Me dicen: ¿tú eres la que denunció al convento? ¿Eres la exmonja? Y yo respondo con la frente en alto: sí, soy yo, y si volvieran a pasar los mismos abusos, lo volvería a denunciar 1000 veces, porque ya no hablo desde el miedo, hablo desde la convicción, desde un amor a Dios que no cabe en templos ni reglas humanas, desde una espiritualidad que no se impone, se comparte. Cuando la justicia tarda, pero llega. No fue fácil, pero años después, algunas cosas empezaron a cambiar. Gracias a la presión de organizaciones independientes, se reabrieron investigaciones contra clérigos acusados de manipulación espiritual. Algunos conventos fueron auditados. Se empezó a hablar, muy tímidamente aún, de los abusos internos. El padre Julián fue finalmente retirado del ministerio. No hubo escándalo público. Claro, la Iglesia lo manejó como retiro voluntario por motivos personales, pero para nosotras, fue una señal, una pequeña luz en el túnel. Y aunque la Madre Superiora nunca enfrentó un juicio terrenal, sabemos que ya no dirige ninguna congregación, vive sola, lejos del clero. Algunas dicen que tiene Alzheimer, otras, que aún niega todo. No importa, porque la verdad ya salió a la luz, y eso, ya no se puede esconder. El legado de las que no sobrevivieron en la entrada de nuestra casa refugio, la llama que no se apaga. Tenemos un muro con nombres. Cada nombre pertenece a una mujer que pasó por un convento y no pudo salir a tiempo. Algunas murieron, otras desaparecieron, y otras, simplemente, se apagaron. No están olvidadas. Cada vez que una mujer entra por esa puerta y rompe el silencio, les rendimos homenaje. Encendemos una veladora,
Repetimos su nombre, decimos en voz alta, aquí estás, hermana, no estás sola, y esa ceremonia silenciosa es más sagrada que cualquier misa que viví encerrada, porque ahí sí está presente el Espíritu Santo, en forma de consuelo, en forma de verdad. Reaprender a amar. Otro de los grandes desafíos fue aprender a amar fuera del marco religioso, porque nos enseñaron que el amor humano era pecado, que desear era impuro, que querer a alguien fuera del convento era traicionar la vocación. Pero eso también era una mentira. Hoy, amo, con respeto, con libertad, con alma, y no me siento menos digna ante los ojos de Dios por tener pareja, porque Dios no maldice el amor limpio, Dios no castiga el abrazo sincero, Dios no censura el deseo que nace del respeto y del cuidado. Me tomó años entenderlo, pero ahora que lo sé, quiero gritarlo: amar no es pecado, negar tu humanidad, sí lo es. Carta a mi yo del pasado. Si pudiera escribirle una carta a la Lupita que entró al convento con 19 años, le diría: querida niña de fe grande y alma limpia, no tienes la culpa de haber creído, no eres tonta por haberte entregado, te engañaron, usaron tu pureza, pero no pudieron ensuciar tu esencia. Aguanta, resiste, un día vas a salir, y cuando lo hagas, tu voz será más fuerte que cualquier sermón. No te olvides quién eres. Y sobre todo, no te olvides que Dios no vive en las paredes del convento, vive en ti. Hemos vivido años de silencio, de manipulación, de dolor escondido tras hábitos y oraciones, pero ahora vivimos una verdad que arde, que incomoda, pero que también transforma. No todas salieron vivas, no todas lograron hablar, pero tú, que escuchas esto, puedes ser eco, puedes ser voz, puedes ser faro. No mires para otro lado, no minimices, no cuestiones la verdad de quien se atreve a hablar desde su herida, porque algún día podrías ser tú, o tu hija, o tu hermana, y cuando llegue ese día, querrás que alguien haya contado esta historia. La verdad, como última oración. Han pasado muchos años desde aquella noche de lluvia en la que escapamos del convento, y aunque la vida me ha llevado por caminos que jamás imaginé, entre casas de acogida, entrevistas, lágrimas y luchas, hay algo que nunca ha cambiado: mi fe. Sí, mi fe, pero no esa fe atada a la culpa, no la fe que castiga, no la que te obliga a callar para agradar a un Dios juez. No, hablo de una fe reconstruida, una fe tejida con hilos de verdad, una fe que se atreve a mirar las heridas y decir: aquí hubo dolor, pero también hubo redención. El perdón verdadero. Muchos me han preguntado si logré perdonar a quienes me hicieron daño, y no tengo una respuesta simple. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es hacer de cuenta que nada pasó. Perdonar, en mi caso, fue aceptar que no iba a cargar esa oscuridad para siempre, fue dejar de esperar que viniera una disculpa del obispado, o del Vaticano, o del propio Padre Julián, fue soltar la cadena que me ataba al pasado, no para absolverlos a ellos, sino para liberarme yo, porque aprendí que hay cosas que solo Dios puede juzgar, y que mientras espero justicia divina, yo tengo derecho a vivir en paz. Lo que descubrí fuera de los muros, afuera del convento, encontré muchas cosas que nunca vi dentro: una mujer que te abraza sin juicio, una abuela que reza por ti aunque no seas monja buena, un niño que te sonríe sin saber tu pasado, una comunidad que canta sin miedo, sin vergüenza, sin órdenes, y sobre todo, gente sencilla, gente de campo, gente como tú, como yo, que no necesitan leer latín para sentir la presencia de Dios en el corazón. Descubrí que el Espíritu Santo no sopla solo en los vitrales de una capilla, sopla en el viento que mueve los árboles del campo, en el maíz recién cortado, en el canto de una mujer libre. ¿Qué quedó de mí después de todo esto? No soy la misma Lupita que se puso un hábito blanco pensando que iba a vivir en paz eterna. Ahora soy más real, más humana, más completa. Mi voz ya no tiembla, mi alma ya no se esconde. Y si algo aprendí, es que el mayor milagro no es ver una imagen llorar. El verdadero milagro es que, después de tanto dolor,
aún me queden ganas de seguir amando. Amando a la vida, a las mujeres que luchan, a la fe limpia, a la verdad sin adornos. Mensaje final para ti, que escuchaste hasta el final si llegaste hasta aquí. Esta historia ya no es solo mía, es tuya también, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica. Tal vez tú no has pasado por un convento. Tal vez tu historia es distinta, pero si alguna vez sentiste que tu alma fue utilizada por alguien que hablaba en nombre de Dios, si alguna vez te hicieron creer que tu dolor era voluntad divina, si alguna vez te dijeron que callar era tu misión santa, hoy vengo a decirte que no, que tu voz importa, que tu historia es sagrada, y que hablar no es traicionar la fe, es protegerla. Un acto de fe en ti misma. Creí que tenía que perderlo todo para encontrarme, y así fue. Perdí mi familia por un tiempo, perdí amigas, perdí mi inocencia, pero en esa pérdida, hallé la semilla de mi renacimiento, y la planté, y hoy florece, florece en cada mujer que se atreve a cuestionar. En cada abuela que enseña a su nieta a rezar con amor y no con culpa, en cada joven que decide servir a Dios desde la libertad y no desde el miedo. Una última imagen: imagina por un momento que caminas por un antiguo convento en ruinas. Las paredes aún llevan el eco de los rezos, el suelo, las huellas de pies descalzos, y en el centro, donde antes hubo dolor, ahora hay flores silvestres. Esa imagen es mi alma, ese es el cierre de este testimonio, un terreno donde el sufrimiento creció, pero donde hoy, contra todo pronóstico, florece la esperanza. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale like y compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y superación. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba. Activa la campanita para no perder ninguna historia que merece ser contada.